Soy Vargas Machado, presidenta regional del PDG. Estamos con Andrea Bravo, presidenta comunal del Partido Comunista, aquí en este panel de los días lunes en el Café Express. Fíjense que en los tiempos de campaña, cuando tuvimos harto candidato acá, nosotros tratamos de abrazar una causa. Y esta causa tenía que ver con motivarlos a los respectivos candidatos para que se comprometieran a legislar que por ley todos los médicos especialistas atiendan por FONASA. Y fíjense que nunca logramos un consenso transversal en eso. Pero es súper curioso que no haya una unidad frente a una postura tan urgente, porque hoy día en Puerto Montt encuentren un especialista que atiende, salvo mi querido amigo Juan Luis Peña, otorrino, que tiene su espacio aquí, Otorrino Podcast, Ya. que él defiende la postura y dice, yo atiendo por FONASA. Andrea, que es psicóloga, atiende por FONASA. Pero el resto, Juan la gran Lacaux, mayoría, Juan Lacaux, un neurólogo infantil, también la qué tiene por bueno que un FONASA. neurólogo atienda por FONASA, porque pucha que es difícil encontrarlo. ¿Ah? Sí, muy Pediatras complicado. cada vez menos, dermatólogos cada vez menos, Psiquiatras no ginecólogos, hay. ningún psiquiatra, ninguno atiende por FONASA. No. Entonces es sumamente complejo. Y una consulta para un psiquiatra sobre los 100.000 pesos. Sí. Sí. Y te hago un alcance también, algo que me parece que está fuera de foco, principalmente en el tema educativo, donde los psicólogos, los psiquiatras, ¿cierto? Hacen las evaluaciones al iniciar marzo, el año escolar, y por lo general, por servicio, por alumno, te cobra alrededor de 80.000, 90.000 pesos, imagínate. Y acá en Puerto Montt son alrededor de 2.500 niños que se tienen que hacer esos exámenes. Y pasan y son alrededor, te estoy hablando, 4 o 5 neurólogos especialistas en esa área, y toda la torta se la llevan ellos. Entonces es impresentable, principalmente para el tema de educación, de que obviamente que ellos hacen su trabajo, etcétera, y no hay ninguna rebaja con respecto a aquello. Entonces es algo que el sistema educativo debiera analizar principalmente a fondo, porque sean muchos recursos del PIE, principalmente Programa de Integración Especial, para poder hacer esas evaluaciones, que son necesarias, sin duda, pero pagar 80.000, 90.000 pesos por esa atención es estratosférico. Andrea sabe harto de esto. Sí, además que, siendo súper honesta, los diagnósticos no van a cambiar. No. Si un niño entró en un diagnóstico dentro del espectro autista en primero básico, el espectro autista no se le va a ir en tercero o cuarto básico. Yo en eso creo que hay como efectivamente hay que ir revisando cuánto hay que estarlos reevaluando o no. Sí. Pero yo creo que es súper importante pensar de que mientras no exista una mejora de la situación de FONASA, del pago, como el trabajo digno del profesional, del prestador de servicios, como se dice en FONASA, es difícil que más médicos especialistas encuentren atractivo el servicio público. Y en cierta forma igual es lo que pasa con el sueldo del hospital. O sea, efectivamente ganan 10.000 veces más de lo que ganamos el resto de los chilenos normales, porque la cultura también chilena ha permitido que el doctor gane tanto, po. O sea, como esto del diostor, como se decía Sí, antes. no, sí, hasta el día de hoy también se dice, así que no ha cambiado mucho eso. Pero también como como esto la libre competencia, finalmente una clínica privada que igual se lleva muchos recursos del Estado a través de los convenios FONASA, permite que un médico que está con licencia en el hospital, por ejemplo, un psiquiatra infantil que pasa siempre con licencia en el hospital, atiende perfectamente un posturno en la clínica Los Andes o una atención en la clínica Los Andes por 90.000 pesos. O en las clínicas, los centros particulares de Valle Volcanes por 120. Entonces, finalmente, igual ahí tenemos como un poco el desbalance de esta torta, po. Sí, Pero sin eso, duda. pero eso habría que regularlo, o sea, hay que legislarlo Claro. en algún momento. Pero ahí yo no sé si habrá, alguien tiene que abrazar esta causa, alguien tiene que liderarla, Mm. y ahí es donde uno puede poner en tela de juicio, ¿cierto?, la labor de los actuales parlamentarios. Es que Si Castro, por están con ejemplo, los temas, perdona Luis, contingente. si están en sintonía con los temas que realmente importan. Sin duda, pero Castro, por ejemplo, que es médico de profesión y trabaja en el Juan Luis Parlamento. Castro. Sí, Juan Luis Castro, claro, estos temas muchas veces se escabullen porque está, de alguna otra forma, al gremio se está afectando. Entonces, es ¿Pero algo qué le que, afecta al bolsillo? Sí. sin duda. O sea,
Pensemos, por ejemplo, que estamos hablando, tú estás diciendo como en el periodo de campaña. En el periodo de campaña nosotros nos tocó trabajar todas las necesidades del Distrito 26 a todos los que éramos asesores parlamentarios o de candidaturas parlamentarias. Y cuando tú revisabas la situación de salud de la provincia de Chiloé y de la provincia de Palena, veías las condiciones deplorables. Yo trabajé el 2017 en Chiloé, en Castro específicamente, y teníamos un psiquiatra infantil y no teníamos neurólogo. Y desde el 2020 al 2024, que trabajé en el programa regional de trata, intentábamos conseguir sobrecupos mediante la telemedicina para poder atender a las niñas de la provincia de Palena o para atender a las niñas de la provincia de Chiloé. Cuando no teníamos psiquiatras, cuando pasamos creo que alrededor de 8 meses sin poder tener una especialista de psiquiatría adulto que pudiera hacer los cupos, o sea, podría hacer los cupos Sename o Mejor Niñez del Hospital de Castro y el Hospital de Ancud, porque efectivamente no habían, po. Y cuando tú le preguntas al servicio de salud, ¿pero por qué no hay? Efectivamente, porque ¿quién se va a venir a trabajar acá? Claro, Sí. claro, no hay incentivo. Rob, igual un compromiso, de repente podríamos traer acá a una persona Más cerquita ahí, muy conocida A ver. que trabaja en la Fundación de Lista de Espera. Sería sumamente interesante tenerla acá en el panel. Fíjate que el otro día conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación Lista de Espera. Ah, perfecto. Sí, así que le vamos a volver a invitar. Claro. Sí. Ah, espectacular. Sería sumamente interesante. Incluso podríamos ver un día cómo- traerla al panel, ¿ah? Sin Sí, duda. ¿sí o no? Sí, para poder Y conversar la bombardeamos de preguntas. y ¿Sí o ver no? cómo es posible rebajar el tema de la lista, que es algo Fíjense que muy complicado. a propósito de la contingencia, espérame. No quiero que se me pegue eso. Perdón, ¿Sabes? es mi palabra. No, tranquila, Andrea, tranquila. Se me va a ir quitando. No, espérame. ¿Sabes lo que ocurre? Que la semana pasada se dio a conocer un hecho no menor, porque es rimbombante, porque uno puede decir, oye, pero esto no solamente pasa en este colegio en particular, pero es más importante porque viene de un colegio que tiene una tradición, porque tiene un renombre, porque tiene un prestigio y porque es uno de los colegios que uno paga en Puerto Montt, el San Javier, San Francisco Javier. ¿Ya? Resulta que hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que ordenó reincorporar a un chicotea, ¿cierto? Un niño de 8 años que se le había cancelado la matrícula. Pongan atención a esto, porque uno de los pasajes del fallo dice: la cancelación de matrícula impugnada es ilegal por contravenir de manera directa al marco normativo de la convivencia escolar y del aseguramiento de la calidad, particularmente en lo relativo al deber de garantizar un justo procedimiento y de contar y aplicar los instrumentos específicos exigidos para el abordaje de estudiantes con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Por lo tanto, tiene que ser reincorporado. Bueno, ese fallo seguramente lo realizó la Superintendencia de Educación y tiene que reincorporarse, porque sí lo señala, independiente que muchas veces quizás el establecimiento no tenga las condiciones. El nivel, la presentación la hizo la Fundación TEA. De hecho, en la Fundación Perfecto. Apoyo Legal TEA, ellos fueron los patrocinantes, ellos se colgaron un poco de los dictámenes de la superintendencia, que en el fondo le marcan la cancha a los colegios cómo deben actuar frente a este tipo de casos. El tema es, ¿cuántos colegios en la región y en Chile están preparados para esto? Esa es la pregunta. O sea, es que ahí yo creo que es fundamental ver también cómo vamos a preparar la educación pública. O sea, en Puerto Montt el PADEM 2026 desbarató gran parte de los equipos PIE y gran parte de los apoyos escolares dentro de las escuelas públicas de Puerto Montt. Efectivamente, donde se concentra la mayor cantidad de alumnos hoy día con diagnósticos dentro del espectro autista, déficit atencional, oposicionista desafiante u otras como neurodivergencias. Y es súper complejo porque yo creo que ni el colegio más caro de Chile está preparado hoy día para las necesidades educativas que tenemos. Ya, pero la condición de autismo no puede ser gatillante de que te cancelen la matrícula. No, para nada. ¿Sí o no? Lo que sí pasa es que ahí hay un problema. Nosotros no hemos entendido de que las características que tienen los niños dentro hoy día del espectro o en general la población infanto-juvenil fueron acrecentadas en función a la situación pandemia 2020 y 2021. Porque además
la cantidad de tiempo que pasan los niños frente al el celular, frente a las pantallas, en una etapa donde el cerebro está en plena plasticidad, es brutal. Sí. Es brutal. O sea, un niño no debiese estar expuesto en pantallas hasta los 8 años. Mm. Pero tú hoy día ves que en todas partes las Al familias año ya tiene el celular tienen en la mano. tablet, el celular y todo. Mm. Y claro, hay algunos programas que pueden ser educativos, pero cómo afecta la transmisión de la luz de las pantallas ¿Sabes al lo que cerebro pasa? infantil es frígido. O sea, para un papá, para una mamá, es mucho más cómodo con tal de que se quede tranquilo el niño. Tome, aquí Mm. tiene mi celular, Sí. hijo. Exacto. Y ahí Quédese ahí. también va muy de la mano, Robert, con el tema de las horas de trabajo, ¿ah? Porque muchas veces los papás terminan a las 7, 8 de la noche cansados, quieren cenar, y ahí, ¿qué es lo más fácil? Pasarle al hijo el celular, que miren la televisión, se desligan, después su mamá y acostarse. Entonces, también es importante muchas veces que la familia, los padres estén mucho más apegados en la educación de sus hijos, principalmente con trabajos lúdicos y no tanto con, puede ser un apoyo sin duda a la tecnología, pero no la prioridad. Así que es un tema muy importante el que se está tocando en este panel, principalmente con la educación especial de los niños. Yo creo que acá en Puerto Montt, como tú decías, Andrea, es alrededor de 2.500, si no es un poco más, de niños con necesidades educativas especiales, solamente en la educación pública, ¿ah? Ojo, y que tienen el soporte, de alguna otra forma, técnico, un programa de integración, fono, Psicólogo, me terapeuta ayuda, ocupacional. Claro, y no se lo exige, por ejemplo, a los particulares subvencionados, ¿ah? Ojo, No. y no se lo exigen. Ahora, Entonces, yo el no sé papá cuál tiene es la la capacidad de función elegir. de un psicólogo en el colegio. Lo que pasa es que ahí en el pie hay como diferencias porque nosotros no hacemos terapia, sino que uno lo que trabaja es en el fortalecimiento del desarrollo emocional de los niños en los Ok, colegios. ok. Porque, por ejemplo, cuando tú te enfrentas a los 6, 7 años y te cuesta leer, te cuesta sumar, te cuesta relacionarte con tus compañeros, lo que va afectando a nivel interno del niño es la construcción de autoestima, desarrollo, autoestima escolar, que uno tiene que evaluar si el niño se siente tonto, se siente que no puede. Vas a tener un adolescente frustrado a los 16, 17 años, que es mucho más fácil que tenga una expresión de la rabia mucho más agresiva y violenta. Por eso es importante tener psicólogos en los colegios. Y yo creo que es súper importante que si esto se le exige a la educación pública, tiene que ser un piso mínimo para todos. Los colegios particulares lo que hacen es que nos derivan a los niños a terapia externa, pero hay mucho conflicto que también pasa en las aulas, en las salas de clase, y muchos colegios particulares también omiten esta situación y omiten lo que pasa. Y lo cierran. ¿Sabes qué? Robert, ¿me permites Sí, pero reforzar la claro, idea claro. fuerza de Andrea? Que yo igual tengo algo de experiencia, director de educación también, muchos años, y donde está la clave principalmente, tanto en la educación de pública como privada, es el acompañamiento de los padres, ya padres o apoderados en la educación de su hijo. Si un niño, por ejemplo, de escasos recursos, puede tener las mismas oportunidades que un niño que sus padres tienen recursos para pagar un buen colegio, pero donde está la diferencia sustancial es en el acompañamiento de todo el proceso educativo, donde los papás van a las reuniones de cursos. Si tú ves las estadísticas, en una educación pública, por ejemplo, las asistencias a las reuniones de padres y apoderados son bajísimas, ya a comparación de los particulares o particulares subvencionados sobre el 90%. Entonces, ahí es donde los papás tienen que estar presentes en la educación y va haciendo una gran brecha, porque también, y ahí está, números que así lo dicen, por ejemplo, en la escuela Padre Hurtado, niño que tiene hasta básica, octavo, y tengo una muy amiga que es profesora ahí, y sacó niños a la universidad y con muy buenos puntajes, entonces eso te ratifica que realmente la educación pública bien llevada también tiene buenos resultados. Sí. Pero yo quisiera ir a como complementar un poco lo que dice Luis, que para que eso ocurra tienen que haber políticas de Estado que permitan que eso ocurra. Porque, por ejemplo, en los colegios particulares, las reuniones de apoderados son a las 7 o 8 de la noche. Claro. En cambio, en un colegio, en un liceo municipal o en una escuela pública son a las 4 de la tarde. ¿Ya? ¿Quién va a esa hora? Y Claro. efectivamente cuando tenemos una jornada laboral que es extenuante, llega. y para que un padre pueda sentarse a trabajar con sus hijos sus noticias, o sea, sus tareas, apoyarlo en lo que es el proceso educativo, no puede estar trabajando 44 horas. Necesita una jornada laboral de 40 horas. Yo creo que
poco se ve el impacto positivo que va a tener, que tiene hoy día la implementación de la ley de 40 horas que fue sacada en este gobierno. Sí. eh, Pero para porque- algunos republicanos dicen que ¿cómo? Que, Ah, claro. O sea, qué pero Menos productividad, horroroso. No. menos productividad. Yo ahí no, yo No, lo de hecho es comparto. todo lo contrario, como lo que te Sí. genera que el padre pueda sentir que puede ir llegar a su casa, estudiar con su hijo y que al otro día no lo va a llamar la profe diciéndole como, oye, Juanito no tuvo, le fue mal en la prueba porque no estudió, pucha, no sabía que tenía prueba. Sí. Eso realmente impacta. O sea, ¿Sabes yo que lo que trabajo en pasa? el mundo Que- público sí. privado en consulta, eso que ahí impacta mucho. somos Sí. poco empáticos. Porque resulta que, claro, nosotros vemos nuestra realidad, que a lo mejor, oye, igual bancarse un taco para ir al sector de Cardonal en la tarde, Alerce. al Erce, ni hablar, el tren ha ayudado harto, pero no todo el mundo toma el tren, pero aquí a lo mejor, claro, los tacos son menores, un Puerto Vara, etcétera, etcétera, frutillar, pero resulta que en Santiago tú estás, pero a veces hasta 3 horas arriba de una micro, Sí. ya, Sí. o 2 horas con metro, micro y un colectivo para que te vaya a viajar más ahí a Más tu cercano. casa. Entonces, es sumamente complejo. A mí me llega mucho este tema, Tea. Yo nunca hablo de mí ni de nada, porque no me gusta personalizar este tema, ni que diga, no, es que el Rodero ocupa el micrófono para contar. Me llegó porque a mi hija, que tiene hoy día, afortunadamente salió del colegio, le ocurrió a los 16 años, se le salió su centro y se le diagnosticó un TEA. Y fíjate que el colegio, yo tuve mucho reproche hacia el colegio porque su problema no es de brillante, pues salió con un 6,8 de cuarto, sino que es la socialización. Pasó por Ah. especialistas, pasó por un montón de cosas, pero el colegio no hizo mucho. No hizo mucho. Y lo único que le pedí a la profesora jefe, que en un momento a lo mejor sonó como reproche y todo, pero necesitaba desahogarme como papá y como mamá, digamos también, que siempre estuvimos juntos apoyándola, era, ¿sabe qué? Su misión no era cambiar a 30 o 35 del curso, era haber logrado o uno o dos que la acompañaran en este proceso y no integrarla. haberla mandado a la casa como la manzanita podría apartarla, Mm. ¿cierto? Y decir, Sí. ¿sabe qué? Va a tener todas las facilidades. Como es lumbrera, entonces va a tener todas las facilidades.